Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el gas natural y si es buen momento para invertir en gas natural, concretamente en acciones. Vamos a comentar un poquito el mercado del gas y también al final de este vídeo os voy a dar tres ideas de inversión, tres acciones que he estudiado y he mirado y que pueden presentar una oportunidad bastante interesante para invertir en estos momentos. Así que vamos a comenzar con el mercado del gas. Y es que el mercado del gas, desde las fuertes caídas que tuvimos en el año 2020, donde todo el sector energético pues se desplomó de una forma bastante bestia, se ha multiplicado al menos su precio en Estados Unidos por más de 2 veces. Hemos pasado alrededor de 1,8 dólares a por encima de los 4 dólares, que es un precio bastante similar al que teníamos antes de que ocurriese esa gran caída. Y además de que es un precio relativamente alto en comparación con lo que hemos estado viviendo, no estamos en la season, en la sesión más favorable para el gas. Pensad que el gas se usa generalmente también para calentar, aparte de la generación de electricidad, se usa también como combustible para calentar los hogares y normalmente cuando más se usa es en el invierno, es cuando hace frío y muchas veces si el invierno es más fuerte de lo que se espera, el consumo de gas natural se dispara y hace que los precios suban todavía más. Por lo tanto tenemos la opcionalidad de que el gas suba todavía por encima de los 4 dólares, puede acercarse digamos a los 5, 6 dólares, que son precios bastante altos para el gas natural en relación pues bueno con el supply que existe o puede existir de esta materia prima, y esto puede también hacer que las empresas tengan un empujón, un spike en el precio de las acciones bastante interesantes. Si lo comparamos con el petróleo también, pues bueno, tuvo una caída brutal, de hecho se fue al territorio negativo, algo que nunca se había visto en la historia, y desde mínimos, obviamente sin contar el negativo, el West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia en Estados Unidos, estuvo cotizando sobre 20 dólares el barril, pues se ha multiplicado por más de 3 veces y actualmente está a 70 dólares el barril. También pensad que el mercado del petróleo y del gas pues está relacionado porque gran parte de este petróleo que se extrae pues se extrae juntamente con gas, y el fracking pues bueno causó un exceso de gas en el mercado y ha hecho que los precios estén bastante deprimidos durante bastante tiempo. Además de que las existencias de gas natural pues bueno, no hay una escasez por decirlo de alguna forma, de hecho hay bastante gas natural y el supply a la larga yo no creo que sea un problema. De todas formas, la poca inversión que ha habido en el sector energético, obviamente que ha tenido sus consecuencias en el gas, y esto, si la demanda sigue subiendo como se espera, porque el gas como generador eléctrico de energía, pues es un combustible bastante interesante en comparación con las centrales convencionales de carbón, pues contamina alrededor de un 60% menos a nivel de dióxido de carbono, y esto hace que muchos países estén utilizando el gas como energía de transición para las energías renovables, que sabemos que no son tan renovables en el sentido bueno, de construir ese tipo de plantas, pero eso sería un tema aparte a discutir. La cuestión es que usan el gas como energía de transición y esto hace que la demanda de gas pues aumente, porque muchos países quieren cerrar sus centrales de carbón y necesitan mantener un nivel de supply energético dentro del propio país. Incluso países como Alemania, que cerraron sus centrales nucleares, pues bueno, tuvieron que abrir plantas de carbón y de gas para conseguir este suministro eléctrico. Por lo tanto, en general, a nivel de demanda, el gas tiene bastante buena pinta. A pesar de que compite directamente con las energías renovables y a medida que se vayan abaratando estas, pues quizá le robe más protagonismo al gas. Esto en Europa, a nivel de Asia, pues todavía tiene un crecimiento muy fuerte como combustible, así que a la larga seguiremos viendo como en agregado el consumo de gas sigue aumentando. A nivel de supply, pues como digo, le afecta también la falta de inversión que ha habido en general en el sector de las materias primas y en concreto en el sector de petrolífico, porque la verdad es que están bastante relacionados a pesar de que hay campos únicamente de gas, pero bueno, sobre todo en Occidente con el tema del fracking ha habido más correlación entre la extracción de petróleo y la extracción de gas.
pero sí que podríamos decir que ha habido algo de falta de inversión en este sector y que esto puede hacer que los precios se mantengan, quizás no se disparen como una locura, pero que se mantengan en un nivel medio alto que haga que las empresas puedan generar un cash flow bastante, pero bastante interesante. Por lo tanto, en conjunto, el sector del gas tiene unos fundamentales bastante interesantes. A nivel de revalorización, si miramos el XLE, que es un ETF, es el ETF energético de Estados Unidos, así más de referencia, o por lo menos el que yo más utilizo como referencia, este se ha revalorizado desde mínimos de 2020 cerca de un 80-90%. Podemos ver que entre el precio del gas y el petróleo, en comparación con lo que se ha revalorizado el mercado energético a nivel de acciones en particular, existe este gap, hay un lag de valoración, y esto lo hemos visto en bastantes materias primas. Y bueno, normalmente lo más sensato es que este gap se acabe cerrando, y se puede cerrar de dos formas: con una caída del precio de la materia prima o con una revalorización de las empresas del sector. Si analizamos bien pues el sector en general, el de la materia prima, y creemos que los fundamentales son suficientemente fuertes, las empresas generan un cash flow, un free cash flow bastante alto que haga que el mercado reconozca el valor en este sector y ese gap se cierre con una revalorización de las acciones. Y en este sector, en el sector del gas, vemos este lag, vemos esta falta de revalorización en las acciones que todavía no se ha dado. Obviamente tenemos que intentar predecir qué puede hacer el mercado de cara a 6, 12, 18 meses a nivel de materia prima, pero es posible que el gas se mantenga bastante estable teniendo en cuenta que no estamos ni siquiera todavía en invierno, y esto normalmente afecta a los precios del gas al alza. Así que el gas puede ser una oportunidad bastante interesante de inversión en estos momentos. Y dicho esto, yo os recomiendo que si queréis aprender de materias primas y analizar los sectores, vayáis a mi página web albert-mendoza.com, donde tenéis la guía gratuita para aprender a invertir en el sector de las materias primas, además de masterclass para iniciaros en este sector que es tan interesante y que ofrece tan buenas oportunidades. También, pues si le dais un like al vídeo, ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, ya que siga aportando este tipo de contenido, así que lo agradezco mucho. Y dicho esto, os voy a comentar las tres empresas que creo que puede ser una oportunidad bastante interesante de inversión. Vamos a hacerlo por orden de tamaño, ¿de acuerdo? La primera empresa, que es la más pequeñita, es Kistos PLC o Kistos Energy. Esta empresa la fundó mi amigo entre comillas Andrew, que fue el fundador de Rock Rose Energy, que ha sido una de mis mejores inversiones en general y mi mejor inversión en el sector del petróleo. En esta acción, en Rock Rose Energy, llegué a hacerme creo que un 200 o 250% en menos de un año antes de que la oparan, y la verdad es que fue una inversión muy satisfactoria y me gustó mucho cómo la directiva dirigió la compañía y cómo seleccionaron los activos que fue adquiriendo poco a poco Rock Rose Energy. Después de la OPA de esta empresa, Andrew pues decidió abrir una nueva, y esta es Kistos PLC, que ya hizo su primera adquisición, que es un depósito, bueno, es una planta súper renovable, súper bonita, con todos los sellos ESG que pueda conseguirse en el sector de gas, que produce gas en el Mar del Norte, en concreto cerca de la costa de los Países Bajos. Este depósito tiene truco, y es que debajo de las reservas de gas existe la posibilidad de que existan unas reservas bastante grandes y económicamente extraíbles de petróleo. De esta empresa encontré un análisis que, bueno, lo pasaron por el grupo de Discord, que si no estáis dentro os dejaré en la descripción un link para que os podáis unir, que es un foro que tenemos en análisis de inversión, pero está en Discord. Y pasaron un vídeo de un análisis que realizaron de Kistos Energy. Y si lo encuentro, que espero que sí, os dejaré el link también en la descripción, ¿de acuerdo? Porque lo explican muy bien la tesis de inversión, y creo que puede ser una oportunidad bastante interesante. La segunda empresa que os presento es International Petroleum Corp. Esta es una empresa muy interesante y que tuve en cartera mucho tiempo. Es un spin-off. Un spin-off es cuando una compañía grande pues eyecta, entre comillas, coge una parte de su compañía y la separa de la matriz y la lanza al mercado bajo una nueva marca, es decir, bajo un nuevo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un spin-off de Lundin Energy,
que, bueno, pues tiene sus activos en Noruega, Lundin Energy, y tenía activos diseminados por el mundo, en Malasia, en Francia y en Canadá, que luego, pues bueno, los fueron adquiriendo los de International Petroleum Corp. Esta empresa, pues bueno, tiene depósitos de petróleo, de un petróleo bastante bueno en Malasia, que es el mejor activo que tienen, aunque tiene la pega de que se está acabando, pero también tiene la opcionalidad de descubrir nuevos yacimientos en unas partes. No quiero enrollarme mucho, de acuerdo con las cosas técnicas de la compañía. Luego tiene algunos activos también en Francia de petróleo, y el core del negocio está en Canadá, porque se expandieron al heavy oil y al gas. ¿De acuerdo? Tiene unos activos de gas bastante interesantes en Canadá. Por lo tanto, esta empresa os da una exposición directa al gas que, si no recuerdo mal, es cerca de la mitad de la producción de la compañía es gas, y el resto es petróleo. Tiene unos activos que, si los precios del oil se mantienen a estos niveles, los van a poder desarrollar, y bueno, va a generar un free cash flow bastante interesante en los siguientes trimestres. De esta empresa tenéis mi análisis, que está totalmente abierto y gratuito en analisisdeinversión.com, y os dejaré también el link en la descripción para que le echéis un vistazo. Y por último, la última empresa, y es la más grande de todas, y con exposición directa al gas y al poder de Rusia, pues es Gazprom, que es la empresa bandera de gas del nuevo imperio ruso, ¿de acuerdo? Esta empresa controla básicamente todo el gas de Rusia, es de los principales players a nivel mundial, y tiene un poder no únicamente como gran productor de gas, sino que es un arma geopolítica del gobierno ruso. De hecho, proporciona pues a Europa prácticamente todo su gas, sobre todo Europa central, porque ya sabéis que Europa del Sur también viene de Algeria, pero bueno, por ejemplo, tiene Alemania cogida de ya sabéis qué, ¿de acuerdo? Con el suministro de gas. Y como digo, es un arma política del gobierno ruso. También distribuye ahora con la nueva línea de Power of Siberia hacia China, y tiene unos activos básicamente para durar 100 años de producción de gas, ¿de acuerdo? Genera unos cash flows bastante interesantes, y tiene proyectos de crecimiento también, pues bueno, bastante interesantes, y no cotiza múltiplos exigentes porque es Rusia, ¿de acuerdo? El problema es eso, que es Rusia, pero es una empresa que yo creo que tiene bastante calidad, sobre todo a nivel de activos, y puede tener un papel muy importante. De hecho, es una pieza clave del mercado mundial de gas. Por lo tanto, creo que es una empresa a tener en consideración si queremos invertir en este sector. No hace falta que invirtamos en esta, pero sí, pues bueno, creo que es importante conocerla. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Ha sido el resumen un poco por encima del mercado del gas, las 3 ideas de inversión. Decidme qué idea es vuestra favorita y de vuestra propia cartera, si tenéis alguna posición en gas y qué empresa es. Así que esto es todo, dejad un buen like, que ya sabéis que ayuda muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.